comenzamos la clase. ¿Les parece bien? Yo lo que estuve retomando son todas las dudas que me han enviado. Bien, entre esas dudas estaban una, lo que es unidad de análisis y la relación con muestra y población. La segunda duda es unidad de análisis incorporada al dato, o sea, en relación a la variable y al valor. La otra cuestión era referida a los niveles de medición, sobre todo cómo diferenciar el intervalar del racional. Y el otro bloque de consultas tenía que ver con el trabajo práctico 2. Así que, bueno, primero vamos a hablar rápidamente de esto de las primeras unidades, del primer trabajo práctico, y después nos metemos con tasa y razón, que fueron las consultas principales del trabajo práctico 2. Bien, vamos a comenzar con el primero de los temas que habían consultado, que es el de unidad de análisis. Bien, ¿qué es la unidad de análisis? La unidad de análisis, vamos a recordar, es cada uno de los sujetos o objetos sobre los que recae la investigación. Todos los sujetos y objetos conforman la población, ¿sí? Conforman la población. De esta población yo extraigo una muestra. Entonces, están relacionados en tanto y en cuanto se conforman de lo mismo. Una unidad de análisis es un sujeto o un objeto que va a ser parte de mi investigación. ¿Y qué hace que un sujeto sea una unidad de análisis y otro también? El compartir ciertas variables que son comunes. Por ejemplo, ¿se acuerdan la investigación del Montes de Oca? Bueno, ¿cuál es la unidad de análisis? Los usuarios, los que viven ahí en el Montes de Oca, los internados. ¿Qué es lo que hace común? Justamente eso, estar internado en la Montes de Oca y tener una patología de base. Eso lo dice en la introducción. Entonces, todos los que están internados en el Montes de Oca con una patología de base van a ser los usuarios y cada uno constituye una unidad de análisis. Todos los que están internados son la población. Algunos que se extrajeron, que eran 96, conforman la muestra. ¿Sí? Es una parte de la población y la población son todos los unidades de análisis. La otra pregunta que habían hecho era, bueno, el tema de unidad de análisis en relación a la variable y en relación al valor. Ustedes saben que todo esto constituye lo que se llama dato. Bueno, cuando uno estudia una característica, la estudia sobre alguien. Y eso que obtiene es el estado de esa característica. A ese estado lo llamamos valor de la variable. Por ejemplo, yo quiero saber sobre mis estudiantes el perfil socioeducativo. Entonces, lo que les pregunto es, vos terminaste el secundario, tenés otra carrera universitaria empezada, terminaste otra carrera universitaria. Entonces, sobre cada uno de ustedes hago mi preguntas sobre mi característica a averiguar, y lo que obtengo son distintos resultados, distintas respuestas, distintos estados de la variable. Entonces, a veces nos cuesta diferenciarlo porque justamente están interrelacionados. Y las cosas que están relacionadas justamente tienen puntos en común. Entonces, unidad de análisis, variable y valor forman parte de una unidad que se llama dato. La otra cuestión que habían preguntado es fundamentalmente sobre en los niveles de medición, cómo distinguir el nivel de medición, ¿sí?, intervalar del racional. Bueno, básicamente habíamos dicho que tenemos 4 niveles de medición, que la medición, siguiendo la definición de Stevens, es asignar números a objetos, no de cualquier manera, sino siguiendo ciertas reglas. Entonces, lo que tenemos para medir, ¿sí?, para medir es un sistema de la realidad y un sistema de números. ¿Sí? Este sistema de la realidad y los sistemas de números, ¿sí?, están relacionados en tanto y en cuanto yo le asigne a los
números, ¿sí?, la posibilidad de ser representantes de una realidad, y a la realidad le asigno un número siguiendo las características de este sistema numérico, que van a ser el orden, ¿sí?, la distancia y el origen. Si consigo tener estas características en mi aspecto de la realidad, esto es medir. Si logro medir, quiere decir que logro que todas estas características se presenten en esta realidad. Entonces tengo que ver mi variable y sus valores. Fíjense que pongo el acento en los valores de la variable, nada tienen que ver hasta ahora las frecuencias. Me fijo en los valores que asume la variable, y si esos valores pueden ser ordenados o no, pueden además tener una distancia entre un valor y otro, y además puedo determinar un origen real o no, y un origen, en todo caso, arbitrario. Entonces, para cada variable y sus valores, analizo el nivel. ¿Cómo se determina el nivel? Cuanto más parecido o menos parecido sea el sistema de números. Cuanto más parecido o no a estas propiedades que tienen los números. Por eso hablamos de un nivel que no comparte ninguna de estas, nada más que la propia identidad, ¿sí?, la identidad donde A es igual a A y A es diferente a B, nada más que eso. Entonces, cuando yo tengo identidad, hablábamos de un nivel de medición nominal. Cuando yo puedo empezar a ordenar primaria, secundaria, terciaria, ¿se acuerdan? En el Montes de Oca era la discapacidad leve, moderada, ¿sí?, grave. Entonces tenemos un nivel ordinal, cuando además tengo distancias iguales, y acá vamos a hablar de estas diferencias que son las que ustedes me planteaban. Cuando además tengo la posibilidad de un valor de la variable, ¿sí?, valores de la variable, que pueden ser ordenados, pero que además conozco las distancias entre un valor y otro de la variable. ¿Qué quiere decir conocer las distancias o no conocer las distancias? Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia? El esfuerzo que tiene, la capacidad, las competencias que tiene que hacer un sujeto para pasar de un nivel de discapacidad leve a uno moderado, o de moderado a leve. Bueno, evidentemente esas son distancias que no se pueden saber ni conocer. ¿Sí? ¿Es lo mismo que tiene que hacer un sujeto para pasar de una discapacidad moderada a leve? No, claramente que uno no conoce esas distancias. Entonces sé que esto es más que esto, o menos, pero no sé la distancia. Distinto es cuando aparecen los números. Cada vez que aparece un sistema numérico, entre un punto y otro de la escala, siempre hay valores, distancias iguales. Entonces, siempre que tengo un tipo de nivel intervalar o racional, se va a cumplir el tema de la propiedad del orden, la propiedad de la distancia, y lo que va a diferenciarse es este origen. ¿Dónde empiezo a contar? Bueno, yo te hice un test de inteligencia y resulta que cada vez que tenías una resolución correcta, te puse un punto, una resolución incorrecta, te puse 0. Te asigné puntos y resulta que tu puntaje es 0 puntos. ¿Sí? Resulta que te pregunté cuántas materias habías rendido mal y vos me dijiste 0 materias, porque nunca rendí mal materias. Entonces, me tengo que fijar en este 0, ¿qué significa? 0 puntos en inteligencia significa que no tengo inteligencia, que tengo la cabeza vacía. No, significa que en la escala que yo mido la inteligencia, 0 quiere decir no alcanzaste a responder ninguno de los ítems que te pedí de manera correcta. En cambio, cuando digo 0 materias aprobadas, ese 0 es real, quiere decir que realmente no tengo materias aprobadas. Entonces, esta diferencia entre un origen arbitrario y un origen real es la diferencia entre un sistema de medición intervalar y otro racional. Básicamente es eso. Bien, vamos a las preguntas del texto del TP2. Antes quiero aclararles una cosa que se interrelaciona, ¿sí? Los niveles de medición se interrelacionan con el tipo de variable.
lo que empezamos a ver es que los conceptos se empiezan a vincular, justamente porque están relacionados. Son cosas diferentes, pero comparten a su vez algunas realidades, algunas propiedades. Entonces, ¿qué pasa con el tipo de variable? El tipo de variable y el nivel de medición de la variable. Bueno, las variables habíamos dicho que son quali, ¿sí? Son quali o son quanti. Y las variables quanti, ¿sí? A ver, se ve. Entonces tenemos las quali y las quanti. Y dentro de las quanti tenemos las variables continuas y las discretas. Por otro lado, ¿sí? Tenemos los niveles de medición y habíamos dicho el nominal, el ordinal, ¿sí? El intervalar y el racional. Bien, diferente es un nivel de medición del tipo de variable. Una cosa es que yo recojo un dato como un atributo y otra cosa es que recojo un dato como un número. Esto creo que estaba claro. Bueno, ¿qué pasa cuando yo estoy en un nivel donde solamente puedo clasificar o solamente puedo ordenar? Bueno, las variables de estos dos niveles son cualitativas. Y acá quiero reforzar un concepto. Generalmente los autores, les va a pasar en otras materias, opinan diferentes cosas del mismo tema. Entonces, lo importante es que ustedes sepan a partir de qué autor trabajan, con qué autor van a seguir, dónde se paran. Bueno, yo lo que les voy a mostrar es sobre la bibliografía de Cortada de Cohen, que es bibliografía obligatoria de la materia. Entonces, Cortada de Cohen advierte que puedas ordenar o no puedas ordenar los datos que recoges, sea femenino o masculino, o sea primaria, secundaria, terciaria, siguen siendo cualitativas. El dato cualitativo lo podés ordenar o no, pero es cualitativo. En cambio, en estos dos niveles, ¿sí?, aparecen los números. En el nivel intervalar, el número es continuo. En cambio, en el nivel racional, los números pueden ser no solo continuos, sino discretos. Bien, quiero que escriban si tienen alguna duda hasta acá del primer trabajo práctico. Yo voy a ir borrando la pizarra y vamos al trabajo práctico 2. Todo eso es del 2. Bien, espera unos minutos para ver si hay alguna duda y vamos a ir abriendo, en todo caso, una duda sobre el punto 2. Bueno, ahora vamos al trabajo práctico 2. Primero quiero cerrar este trabajo práctico 1, ¿sí? Todo lo que es tipo de variable, medición, niveles de medición. ¿Alguna duda sobre esto? Unidad de análisis en el trabajo de... bien. ¿Quiénes eran las unidades de análisis en el trabajo de percepción? Vos tenés que pensar esto. ¿Sobre quién recae la investigación? Se les preguntaba, ¿usted qué opina de la psicoterapia en Argentina? Bueno, ¿a quién se le preguntaba? Creo que eran 184 personas adultas, mayores de edad, no adultas, mayores de edad, encuestados. Entonces, ¿cuál es la unidad de análisis? Las personas seleccionadas para la encuesta, ¿sí? Perdón, la unidad de análisis, vamos con la muestra, diferenciamos. Entonces, la unidad de análisis son las personas de la Argentina. Esa es la unidad de análisis. ¿Por qué? Porque la investigación recae sobre toda la Argentina, ¿se acuerda? Pero la unidad de análisis que es seleccionada para la muestra, es solamente, la muestra está integrada por personas de 4 provincias, esas 4 provincias eran San Luis, no me acuerdo, Córdoba, ¿sí? Y esas 4 provincias, de ahí tomaron 184 personas. Entonces, la unidad de análisis son todas las personas de Argentina, porque todas se les puede preguntar qué opinas de la terapia. Está restringida después, esa es la población de todos los argentinos, y la muestra está restringida a mayores de edad de esas 4 provincias y que han respondido la encuesta.
Entonces, la unidad de análisis pueden ser todos los argentinos, porque es una encuesta así como para todos los argentinos, a ver qué opinan los argentinos. Entonces, la unidad de análisis son todos los argentinos. La muestra va a estar conformada por un grupo reducido que tiene la característica solamente de ser de esas 4 provincias, mayores de edad, etc. ¿Sí? A veces es fácil determinar la unidad de análisis cuando está bien escrita y otras veces no es tan fácil, ¿sí? Cuando las investigaciones no lo determinan. Pero en general uno tendría que poder precisarlo, ¿sí? Bueno, vamos al... ¿Cuál sería la diferencia entre unidad de análisis y población? Bueno, acordate siempre, una unidad de análisis, ¿sí? Una unidad de análisis es un sujeto, una observación, uno. Muchos de esos unidades de análisis, todos juntos, conforman la población. ¿Sí? La población es el conjunto total de unidades de análisis. ¿Y qué tenés que tener vos para hacer una unidad de análisis? Bueno, tenés que tener las características que va a tener la investigación. Por ejemplo, lo que decíamos en la Montes de Oca. Bueno, las unidades de análisis son todos los internos, porque mi investigación va a ser sobre los internos del Montes de Oca, y que todos siempre, por estar internados ahí, van a tener un trastorno, una deficiencia. Entonces, estas dos características hacen que sean una unidad de análisis del estudio de la Montes de Oca. En el de la psicoterapia, en realidad, cualquier habitante posible de opinar sobre la psicoterapia es una unidad de análisis, era el único requisito. Ahora, porque ellos lo hicieron muy abarcativo, no hicieron concretamente para los pacientes del Monte de Oca, esto lo hicieron para toda la Argentina. Entonces, todos los sujetos, ¿sí?, que puedan responder respecto de la opinión, de qué opinan de la terapia, son la población. Todos los que comparten esta característica de poder opinar sobre la psicoterapia, ¿sí? No importa si fueron a la psicoterapia o no, pero pueden opinar. Entonces, cualquiera que pueda opinar de la psicoterapia conforma una unidad de análisis y todos, ¿sí?, son la población. Yo no trabajo con la población para mi muestra, para mi investigación. Trabajo justamente con una parte de esta población. Una parte, esa parte la denomino muestra. Entonces, tenés una unidad de análisis, muchas unidades de análisis conforman toda la población, algunas la muestra. Esta muestra es una parte de esta población, es un conjunto de unidades de análisis, por eso el término está interrelacionado. Una unidad de análisis, unidades de análisis, ¿sí? Todas las unidades de análisis, todos los sujetos de la Montes de Oca son la población que va a integrar mi investigación. No trabajo con la población, trabajo con una parte, trabajo con una muestra. En la Montes de Oca en particular eran solamente 96 internos. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá? Vayan preguntando, por favor. Bien, ¿algo más de la unidad 1? Bien, estamos recibiendo los chats. ¿Todo crees que puedo opinar sobre la psicoterapia, unidad de análisis? Mira, el ejemplo sería, todas las personas que pueden opinar, fíjate que está la resolución subida, todas las personas de la Argentina que pueden opinar sobre la psicoterapia son posibles sujetos de mi investigación. Porque en mi investigación, ¿a dónde quiere llegar? A toda la Argentina. Y quiere saber qué opinan los argentinos de la psicoterapia. Entonces, ¿a quién? Imagínate que yo te digo, bueno, te invito a que investigues conmigo este tema de, vamos a saber qué opinan los argentinos, quiero saber qué opinan los argentinos de la psicoterapia. ¿Cómo se te ocurriría pensarlo? Y bueno, lo primero que decís es, bueno, tengo que definir psicoterapia, etcétera, bueno, ponele que ya lo hicimos. Pero ahora, ¿a quién vamos a entrevistar? Entonces vos decís, bueno, de la Argentina. Y bueno, de la Argentina tenés un montón de sujetos que podés analizar, muchas unidades de análisis. Cualquier persona que pueda decir algo de la psicoterapia es una unidad de análisis. Cualquier persona de la Argentina tiene que tener esas dos características.
Entonces, cualquier persona que sea de la Argentina y que pueda opinar de la psicoterapia, va a ser una persona unidad de análisis. Yo no pido que hagan terapia, no pido que sean, qué sé yo, mujeres, varones, no. Pido que puedan opinar de la psicoterapia que sean de Argentina. ¿Te imaginas que son como 38 millones acá los bebés, ¿sí? Listo. Entonces, la unidad de análisis es cada uno de los sujetos y todos se van sumando, todos los sujetos que puedan compartir estas características que tiene que tener básicamente aquel sujeto que vas a estudiar. En este caso es que sea de la Argentina y que opine, ¿sí?, sobre la psicoterapia. No dice que vaya a psicoterapia. ¿Te imaginas que hay millones? Entonces, la población está conformada por todos los argentinos que puedan opinar de la psicoterapia. Vos no vas a trabajar con 30 millones de personas. Entonces vos de acá extraes una muestra. Y fíjense que de 30 millones pasaron a 184. Entonces, en esta muestra, lo que vos haces es trabajar con este pequeño grupo. Ahora, la muestra que se sacó tiene una particularidad, que es una muestra de sujetos, unidades de análisis, de 4 provincias nada más. Son todos mayores de edad, etc. Sí dice que se respetó la proporción de mujeres y varones que hay en la población de la Argentina, pero digamos, si yo después de leer esto puedo decir, bueno, es mucha pretensión decir de la Argentina, yo diría que es la psicoterapia para la gente de estas 4 provincias, porque no hay un proceso que pudieron extender, inferir, qué opinan estos de estas 4 provincias al resto de la Argentina. ¿Sí? ¿Se entiende? Por favor, vuelvan a escribir, porque esa es la idea del chat, de este encuentro y del uso del chat. ¿Sí? Bueno, vamos a comenzar entonces. Si creen que del TP1 no hay más para poder decir, pasamos al 2. ¿Les parece? Bien, vamos entonces a trabajar, si les parece, con esta ejercitación, que es la del trabajo práctico 2. ¿Mm? Vamos con la 2, que es la referida a la razón, ¿sí? Entonces vamos a hablar ahora de la razón. Pero para hablar de la razón, yo les quiero introducir con este tema. Mira, en estadística es un conjunto de técnicas que lo que nosotros hacemos es poder describir o inferir, las dos grandes funciones de la estadística, respecto de lo que ocurre a muchas unidades que estamos analizando. ¿Sí? Es una técnica, no es para el consultorio individual, no son técnicas de psicodiagnóstico, son técnicas estadísticas. Cada área de nuestra investigación tiene su técnica y su procedimiento específico. Cuando uno hace psicodiagnóstico tiene que seguir ciertos procedimientos. Cuando uno hace estadística tiene que seguir ciertos procedimientos. Cuando uno hace técnica psicoanalítica tiene que seguir ciertos procedimientos. Entonces nosotros ahora estamos aprendiendo los procedimientos de la estadística. Y la estadística lo que hace es, respecto de muchos, resume esa información y te la describe con una potencia muy grande, o sea, con poco te dice mucho de muchos. Una de las maneras de resumir de la estadística es con gráficos. ¿Sí? Si tienen alguna duda de cuándo se grafica, con qué tipo de gráfico, lo escriben y ahora lo repasamos. Con tablas o con índices. Índices o medidas. Los gráficos ustedes los vieron, ¿sí? Son una manera potente de mostrar, ¿sí?, lo que ocurre. Lo habíamos visto en ese de la psicoterapia, está lleno de gráficos. Entonces, el gráfico es una manera visual potente de mostrarte, de describirte lo que ocurre. Pero recuerden una cosa, el tipo de gráfico, ¿de qué va a depender? Del tipo de variable. Si es quali o es quanti, no es lo mismo para graficar. ¿Sí? Si el gráfico va a ser de barras sectorial, es porque la variable es o cualitativa o discreta.
Si el gráfico va a ser un histograma, es porque, o un polígono de frecuencias, es porque la variable es continua. ¿Bien? Las tablas, no importa el tipo de variable, no importa el nivel de medición, no importa nada, las haces siempre así. Una variable, sus valores, ¿sí? La cantidad total, y acá las frecuencias con que aparecen esos valores. Tiene esa estructura, siempre es la misma, le pones un título, le pones la fuente y ya tenés armada una tabla. Bien, vamos a quedarnos ahora con el tema de los índices. ¿Sí? Y vamos a uno de los índices, que es la razón, el otro índice que aprendimos en este trabajo práctico es el de tasa, y a partir de esta clase 3 que ya está en curso, vemos los índices realmente más importantes, las medidas de tendencia central. La clase que viene es medidas de variabilidad, otro índice más que crucial para poder describir lo que ocurre con una muestra de investigación. Bueno, ¿qué es la razón? Vamos al caso concreto, les pedían la razón entre, a ver, acá lo tengo, esta investigación. Entonces dice, fíjense acá, si usted le preguntan, ¿ha consultado alguna vez al psicólogo? Y vamos a armar la tabla para después poder calcular la razón. Bueno, la variable dice así, la variable es si usted consultó alguna vez al psicólogo. Entonces está, ¿consultó al psicólogo? ¿Qué contesta la gente? O sí o no, ¿verdad? Bien, ¿cuántos contestaron que sí? El 40%. ¿Cuántos contestaron que no? El 60%. Entonces, lo que tenemos acá es el porcentaje de casos. ¿Cuánto es el total del porcentaje de casos? Siempre el total es el 100%. No escribo porcentaje porque somos todos revivos, inteligentes, y acá dice porcentaje. ¿Qué le falta a esto? Un título que diga distribución de la cantidad de encuestados según hayan consultado alguna vez al psicólogo. Y acá le pongo la fuente que digo obtenido del artículo sobre percepción de la terapia en la Argentina. Bien. Nos piden, calcule usted la tasa entre los que alguna vez fueron al psicólogo y los que jamás fueron al psicólogo. ¿Sí? Entonces, una razón... Bien, vamos a entonces aclarar esa pregunta. Bien, razón. La razón es una relación. ¿Sí? Ahora vemos esto de la frecuencia. Es una relación entre un valor de la variable, la cantidad de casos de un valor de la variable, y la cantidad de casos, ¿sí?, de la otra variable. O sea, son cantidades que se ponen en relación, fíjense que pongo relación y hago la división, nada tiene que ver los que contestaron con sí y con los que contestaron con no. Son unidades de análisis completamente las mismas, pero que han respondido diferente. ¿Sí? Entonces, el que respondió no, no tiene nada que ver con el que respondió sí, y el que respondió sí está acá y el que respondió no está acá. Entonces, la razón toma la cantidad de casos del, vamos a llamarlo A, al primer valor de la variable, dividido la cantidad de casos del B. Entonces, nuestro caso sería, vamos a ver los que respondieron sí, el 40%, y los que respondieron no, el 60%. ¿Mm? Creo que pregunta entre los que sí y los que no, ¿verdad? Voy a volver a leer la encuesta. Dice, entre los que alguna vez fueron y los que jamás fueron. Bueno, como me aparece de esa manera la redacción, empieza la primera pregunta. Bueno, ¿qué pongo arriba? ¿Qué pongo abajo? Vamos a poner arriba los que nos dice el enunciado. El enunciado dice entre los que sí fueron alguna vez y los que no fueron. ¿Sí? Entonces,
La cantidad de casos que sí fueron fue el 40%, la cantidad de casos de los que no fueron el 60%. ¿Está bien dejar porcentaje? Miren, las frecuencias, ¿sí? Las frecuencias, vamos a ponerlo acá, las frecuencias, ¿se ve ahí? Pueden ser, la cantidad de casos puede ser de manera absoluta, puede ser porcentual o puede ser relativa, proporcional o probabilidad. Entonces, cualquiera de estas formas de contar la cantidad de casos es válida. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, que las frecuencias son la cantidad n de casos, ¿sí? Que el porcentaje equivale todo eso al 100% y que las frecuencias relativas lo equivalen a 1. ¿Sí? Es como si yo dijera, bueno, hay un todo, de ese todo, ¿qué parte dijo sí, qué parte dijo no? ¿Sí? En realidad, estos valores son similares, uno multiplicado por 100, el otro dividido por 100. Uno con coma, el otro corrida la coma, son equivalentes. Todos estos valores son equivalentes. Entonces, lo que vos tenés que poner son las cantidades. Ponela como porcentaje, ponela como relativa, ponela como absoluta, pero ponela. Lo importante es que de los dos lados lo ponga igual. Puedo pasar de porcentaje a absoluta si quiero y los consigno. Puedo dejar los porcentajes, no tengo que cambiarlo. ¿Por qué? Porque lo que pone en juego son las cantidades. Y las cantidades pueden ser porcentuales. Las cantidades pueden ser proporcionales. Las cantidades pueden ser absolutas, brutas, directas. Entonces, vamos a trabajarlo así y después vamos a comprobar, a ver si pasamos de porcentaje, a ver si realmente nos da... Bueno, vamos a hacer esta cuenta. Háganla ustedes y díganme por chat el resultado. Bien, ¿cuánto les da? No los escucho. 0,66. Bien. Entonces, tenemos un resultado. Vamos a ver cómo lo interpretamos. Y la interpretación dice así en general. Vos vas a tener tantos de lo que pusiste arriba cada vez que aparezca uno de los que está abajo. Cada vez que hay un sujeto, un usuario que contestó no, no llega a haber uno que diga sí fui al psicólogo. A razón de 0,66 que sí fueron por cada uno que no fue. Entonces, esta medida te está diciendo claramente, si yo no tuviese nada de esto, si yo te dijera, mira, a razón de cada uno que no fue, aparece 0,66 que sí fue. Vos claramente decís, bueno, no llega a ser 1. Por cada uno que fue, perdón, por cada uno que no fue, no alcanza a ver uno que sí fue. Entonces, la razón te sirve justamente para esto, para relacionar dos aspectos, dos valores de la misma variable entre sí, y ver la relación entre los que no y los que sí fueron. Y siempre se interpreta igual. Cada vez que aparece uno de los que están acá abajo, que vos pusiste acá abajo, hay tantos como estos de los que aparecen arriba. Entonces se dice que cada vez que aparece un usuario que contestó no, no llega a haber un usuario que contestó que sí que fue al psicólogo. Hay 0,66 de los que sí, a razón de cada uno que dice que no fue. Entonces, vamos a probar si está entendido el concepto. Siempre se interpreta igual, siempre. Vos pones arriba y abajo las cantidades que vas a relacionar, ¿sí? Y entonces decís, cada vez que aparece uno de los que están abajo, hay tantos como te dio acá de los que están arriba. Vamos a hacer la cuenta no con porcentajes, vamos a pasar estos porcentajes, por ejemplo, a frecuencia absoluta, a cantidad. ¿Sí? Bien, ¿cómo pasamos la frecuencia porcentual a la cantidad? Bueno, eso
tienen la fórmula, yo se las escribí en el PowerPoint que tienen colgado en el canal, pero lo que podemos hacer es recordar, yo lo que suelo hacer es una regla de 3 simple, que dice así. La muestra, tengo que saber la muestra. El 100% de los casos son todos los de la muestra. ¿Cuánto eran todos los de la muestra? Me fijo acá arriba, ¿sí? Creo que eran 184. A ver, acá, la muestra, ¿sí? 184. Entonces vuelvo acá, y yo sé que el 100% son 184 encuestados. El 60% de esos encuestados me dijo que no, ¿sí? Me dijo que no, contestó que no. El 60% es no. La pregunta es, ¿cuántos encuestados son? Bueno, es una regla de 3 simple, y la regla de 3 simple se hace 60 por 184 dividido 100. Ustedes díganme por chat cuánto les da eso. 100, bien, rápido, 10,40. Bien. Vamos a sacar el porcentaje. Esto nos da 110, vamos, 40, y vamos a sacar el porcentaje, ahora la cantidad que significa el 40% de los que dijo, ¿sí? Que no, que sí, perdón. Entonces, el 40% que dijo que sí, es lo mismo, 40% 84 dividido 100. Esa es otra regla de 3 simple. ¿Y me da cuánto? Escríbanlo por chat. 73,6. 73,6. Muy bien. 73,6. Y acá viene un problema, que es, tengo que pensar el significado de estas cuentas. Estas cuentas se refiere a sujetos que contestaron sí y sujetos que contestaron no. Entonces, esta variable, que es cualitativa, ¿sí? No va a admitir que haya 73 sujetos y qué, y un brazo y una pierna, media cabeza, ¿sí? Entonces se redondean, porque son sujetos. Y este redondeo pueden hacerlo con las técnicas de redondeo. Igual yo les voy a decir, no se preocupen, no se vayan a volver locos con las técnicas de redondeo, más o menos redondeen a ojito, si lo que pasa de 6, ¿sí? De 5 lo redondeamos para arriba, ¿sí? 74, y lo que está por menos de 6 lo redondeamos para abajo. A ver si nos da 184. Está muy bien, que es la cantidad total de casos. Entonces, distinto es decir, el 100% a 184. Es la misma realidad, no cambia la realidad, pero la presento de manera diferente. Bueno, vamos a hacer estas cuentas entonces, a ver si realmente nos da 0,66. Bueno. Bien, la cantidad de casos de la gente que contestó sí, 74. La cantidad de casos de usuarios de encuestados que contestaron no, 110. ¿Cuánto es 74 dividido 110? 0,67. Bien, acá estamos redondeando. ¿Ven que da lo mismo? Da lo mismo. ¿Sí? 0,66666 era la otra. O sea, si uno redondea te queda 0,67. Entonces, no importa cómo presentes las cantidades. Lo importante es que las presentes siempre de la misma manera. Porcentaje, porcentaje. Absoluta, absoluta. Vamos a calcular la proporción. La proporción, ¿se acuerdan? Es entender que el total de casos, los 184 encuestados, son un entero, un 1, un total, un todo. Entonces, ¿cuántos son 74 encuestados en relación a la frecuencia relativa? ¿Cuánto es a la proporción? Bueno, de vuelta,
74 por 1 dividido 184. Espero por chat la respuesta. ¿Cuánto? ¿Cuánto? 40. Bien, 0,40. Y vamos a hacer lo mismo, pero ahora para no los 74 que contestaron que sí, sino para los 110 que contestaron que no. Entonces acá tenemos 110 encuestados que contestaron, este es para el no, ¿no es cierto? Bueno, 110 por 1 dividido 184, ¿cuánto nos da? 0,597. Bien, vamos a redondear y nos queda 0,60. Sumamos 0,40 más 0,60 da 1. Es justo lo que nos tiene que dar. Una cosa es la cantidad de casos, otra es el porcentaje y otra es la frecuencia relativa a la proporción como un entero. Entonces, lo importante es que ustedes acá van a advertir que, fíjense, 40, 0,40, 60, 0,60, es lo mismo corrida la coma. Dos lugares. Hago acá, 1, ¿sí? 2. Bien. Bien. Ahora va. Vamos a hacer la cuenta ahora de la razón, el cálculo de la razón, pero con frecuencias proporcionales. A ver si nos da lo mismo. En esto que estamos diciendo, no importa cómo pongas la cantidad, lo importante es que sea la misma. Bueno, arriba teníamos los que sí. ¿Recuerdan? Estos los que sí y estos los que no. Los que sí. Vamos con frecuencia proporcional. 0,40. Abajo, 0,60. ¿Cuánto nos da esa división? Espero en el chat el resultado. Bien, ¿cuánto da? 0,66. 0,66, 0,67, si tiene que ver con la cantidad de decimales, la diferencia y el redondeo, ¿sí? Como verán, ¿sí? Periódico, la respuesta es la misma. No cambia el resultado. Mientras ustedes sean coherentes en poner el mismo tipo de frecuencia, no importa, porque es la cantidad. La cantidad puede ser porcentual, la cantidad puede ser absoluta, la cantidad puede ser relativa. Entonces, ¿cómo interpretamos? Que por cada vez que aparece hay 0,66 personas que sí, 0,66 partes de los que sí consultaron alguna vez al psicólogo, a razón de uno que no contestó. ¿Qué es lo que hace la gente normalmente para poder entenderlo mejor? Porque esto, digamos, si uno no está habituado con este lenguaje, es muy complejo. Lo que normalmente hace es multiplicarlo por el 100%. Entonces, esto multiplicado por 100 nos queda el 66%. Nos está diciendo que de cada 100 personas que no fueron nunca a una consulta con el psicólogo, aparecen 66 que sí lo fueron. ¿Sí? Entonces, en realidad no es por ciento, perdón, me equivoqué. De cada 100 personas que no fueron al psicólogo, aparecen 66 que sí fueron. Eso quiere decir, cada vez que tenés 100 que no fueron, aparecen 66 que fueron. Cada vez que tenés una que no fue, aparece 0,66 que sí fue. Entonces se los multiplica porque este 0,66 es más difícil de cada 10 personas que no fueron a psicólogo, aparece 6,6, ¿sí? A razón de 6,6 que sí fueron. De cada 100 que no van, hay 66 que sí fueron. No cometan el error que yo puse acá porcentaje, me equivoqué, ¿sí? Es simplemente para llevarlo a un valor numérico equivalente. Bueno, vamos con el ejercicio del Excel. Les pido que por favor vayan chateando las consultas mientras yo borro.
vamos con las fórmulas, pidieron, vamos así, miren, las fórmulas, ¿sí? Para sacar, esto es, la palabra significa frecuencia, miren acá yo se las escribí, ¿sí? Está denominando frecuencia, y se denomina frecuencia absoluta, dato bruto, frecuencia bruta, directamente al valor que uno recoge. Bueno, ¿cuántos sujetos tenemos que sí viven en el residencial? Bien, a ver, tomamos la pregunta de la anterior. Entonces quedarían 66 personas de cada 100 si fueran a terapia. No, no es de 66 de cada 100. No, no es el 66%, por eso me equivoqué. De cada 100 personas que no fueron, aparecen 100 personas que nunca fueron a la terapia. Y de los que sí, aparecen 66. En total tenés 166. La relación es de 1 cada 0,06. Entonces aparecen 100 que no fueron y aparecen proporcionalmente entre los que no fueron y los que fueron, aparecen 100 de los que no y 66 de los que sí. En total tenés 166 personas. Esa es la relación de razón. ¿Sí? A razón de uno que no va, aparece 0,66 que sí va. Es más, lo puedes escribir al revés, ¿sí? Uno podría decir acá abajo los que sí, los que no, te quedan acá era un 60% y acá un 40%. Esto te da 1,5, ¿verdad? 1,5. Si yo los pongo al revés, la razón, ¿qué me está diciendo? Que cada vez que hay una persona que sí consultó al psicólogo, que sí, aparece a razón de 1,5 que no consultó. Siempre la razón es mucho más alta. Es decir, que si esto lo multiplicás por 10, te dice que cada 15 sujetos, que cada vez que aparece 10 de los que sí consultaron, aparece 15 que no consultaron. Si esto lo multiplico por 100, cada vez que hay 100 de los que está abajo, aparecen 150 que no consultaron. Pregunto si entonces la relación es 0,66. Sí, la razón presentada de esa manera es 0,66. Entre los que no fueron y los que sí. Si lo presentás así, te queda a razón de 1,5 por cada uno que sí consultó. Por cada uno que sí consultó, aparece 1,5 que no consultó. Los que consultan son 1 y los que no consultan aparece 1,5. Entonces, claramente, cada vez que aparece 1, del otro lado 1,5. 1, 1,5. Acá te aparecen 10, acá te aparecen 15. Acá te aparecen 100, acá te aparecen 150. Si lo planteas de esta manera. Planteado de la otra manera, cada vez que tenés uno que no fue, aparece 0,66. ¿Sí? Ah. Bueno, a ver, vamos a retomar. Bien. Este es el denominador. Y este es el numerador. ¿Por qué pongo uno arriba y otro abajo? Miren, esa es una decisión de lo que ustedes están buscando. No es que hay una regla, ¿sí? Como vamos a ver en la taza. No hay una regla de poner arriba y abajo en la razón lo que uno quiere. En la razón, ustedes ponen en relación dos valores de la variable. Cantidad de mujeres en relación a cantidad de hombres. ¿Sí? En la Argentina, todas las veces que se toma un censo, se calcula lo que se llama el índice de masculinidad, que en realidad es la razón. Se ponen todas las mujeres arriba, ¿sí? Y todos los varones abajo, y se calcula este índice. ¿Cuántas mujeres hay en relación a los varones? Y ese índice nos da, ¿sí? Que 1,0 y algo, 0,5, una cosa así. Quiere decir que cada vez que aparece un varón en la Argentina, aparecen más mujeres. La razón es, cada vez que aparece uno de los que está abajo, hay tantos como te dio de los que están arriba. ¿Qué pones arriba? ¿Qué pones abajo? Eso lo elegís vos, ¿sí? Si vos vas a poner arriba los que dicen sí, te da que cada vez que hay uno que no fue al psicólogo, aparece 0,66 que sí fue al psicólogo.
Y si vos pones acá al revés, te da otra interpretación. Lo importante es que cada vez que hay uno de estos, aparece el resultado tantos como los que están arriba. En nuestro caso habría, por cada vez que hay uno que no fue al psicólogo, ¿sí?, aparece 0,66 que sí. O sea, no llega a haber uno que fue al psicólogo. ¿Sí? Bien. Están preguntando si el primer dato sí o sí el numerador. No, volvemos a decir, ¿qué pones vos? Cuando vos tenés una razón, ¿qué pones arriba y qué pones abajo? Lo decidís vos. Lo importante es que vos quieras saber la razón entre los que sí fueron y los que no fueron. Entonces vos escribís la razón entre los que sí fueron y los que no fueron. ¿Querés escribir la razón entre los que no fueron y los que sí fueron? Hacelo, da lo mismo. No hay una regla para poner acá algo arriba y algo abajo. ¿Sí? En la razón, la regla es, esto que está acá arriba, los sujetos que están acá arriba, nada tienen que ver con estos sujetos. ¿Qué quiere decir? No. Ah, bueno, volvemos. Entonces, en la razón, esto se llama denominador, numerador. ¿Qué va al denominador? ¿Qué va en el denominador? Lo elegís vos. Vos decidís, según lo que te piden, qué poner. Y si a mí me dicen la relación entre los que sí fueron y no fueron, como decía el enunciado, ustedes lo vieron ahí, ¿sí? Entre los que han acudido y los que no, bueno, entonces yo pongo los que sí y los que no, punto. Y después voy a buscar las cantidades. Y resulta que acá era un 40% y acá era un 60%. Hice las cuentas y esto me da 0,66. 0,66 que nada, 0,66. Es un número sin unidades. Entonces, ¿cómo se interpreta? Se interpreta siempre igual. Cada vez que hay uno de los que está acá abajo, ¿sí?, sería así el circuito. Cada vez que hay uno de los que está acá abajo, aparece tantos de los que están acá arriba. Cada vez que hay uno que no fue al psicólogo, ¿sí?, hay 0,66 que sí fueron. Hay 0,66 encuestados a razón de los que sí fueron, a razón de uno que no fue nunca al psicólogo. Para comprender mejor, se multiplica. Vos estás diciendo que cada vez que hay uno que no fue al psicólogo, ¿sí?, aparece 0,66 que sí fue al psicólogo. Esto me está diciendo la razón. Si querés, lo podés multiplicar. Por ejemplo, por 100. Si lo multiplico por 100, me queda, cada vez que no fue al psicólogo, 100 personas, 100 encuestados, aparecen, ¿sí?, aparecen 66 encuestados que sí, ¿no? Y sí. Cada vez que hay uno de los que está acá abajo, hay tantos como estos de los que está arriba. No son nociones fáciles para ustedes, es la primera vez que están viendo, pero tienen que entender que son siempre resultados que nos indican algo. Y esto que nos están indicando es que siempre, a ver, cada vez que aparece uno de acá, ¿cuánto hay de los que están arriba? ¿Hay más o menos? Si esto no llega a 1, quiere decir que hay menos. Si esto supera el 1, quiere decir que hay más. La razón siempre es una relación y se utiliza casi siempre para variables cualitativas. Sí fue, no fue, sí consultó, no consultó. Preguntan, profe, entonces, si yo agarro 100 personas, sí, 66 nunca fueron a terapia. No, no es así. O sea, no es que de cada 100, no es que vos tenés 100 personas, ¿sí? Y tenés 66 que sí fueron y, ¿cuánto sería? 34 que no. No, esto no. Quiere decir lo siguiente, que cada vez que hay 100 que no fueron, aparecen nada más que 66 que sí fueron. Es como si tú dijeras, conseguime 100 personas que no fueron al psicólogo. Bueno, ya las tenés. Y cada vez que hay 100 solamente en la Argentina, al menos en esas 4 provincias, aparecen 66 que fueron. Si vos tenés 166 personas, te vas a dar cuenta que 100 no fueron nunca al psicólogo y 66 sí. Esa es la razón.
la relación entre esos dos aspectos de la variable, que generalmente la variable es de tipo cualitativa. Bien, ¿dudas? Bien, vamos al, si no tengo otras dudas, vamos acá al ejercicio 3, que era optativo y que se hacía con Excel, y les pedían una gráfica de calcular las frecuencias porcentuales, las acumuladas, y una gráfica de la cantidad de contagiados durante el mes que les proponían. Bueno, y les daban esta tabla de Excel, ¿verdad? Vamos a estudiar un poco esto que nos dan, porque si no entendemos lo que tenemos adelante, no vamos a poder hacer nada. Entonces tenemos todos los días, uno empieza el 3 de marzo y el último el 3 de abril. O sea que hay un mes, está contabilizado un mes. Y del mes contabilizaron, ¿sí? ¿Cuántas frecuencias? Esta frecuencia, ¿sí? Esta frecuencia está indicando, esa frecuencia de ahí está indicando cantidad de casos, el bruto. Bien. Entonces, la cantidad de casos. El día 3 hubo un infectado, no se registraron casos al día siguiente, pero empezó a aparecer uno, después 6, después se registró uno más, 3. Entonces, una manera de ir contando todos los casos que tenemos hasta el momento es esta F mayúscula, que va a designar lo que se llama frecuencias acumuladas. Y lo que justamente hace la frecuencia acumulada es decir, bueno, el primer día, ¿cuántos tengo? Tengo 1. Muy bien. El segundo día, ¿cuánto tenés? No, seguimos con 1 porque nadie se infectó. Genial. Bien. Tercer día, uy, ¿vos sabés que se infectó alguien más? O sea que ya teníamos 1, acá teníamos 1, le sumamos este nuevo infectado y tenemos un total de 2. Siguiente, yo hoy tengo 2, ¿sí? Me levanté a la mañana y durante el día el conteo son 6 infectados. Entonces, 2 más 6 hacen, ¿cuánto? 8. ¿Sí? Y así voy contando y voy acumulando. Voy acumulando la cantidad de casos. ¿Sí? Yo la voy a acumular con una fórmula. Este año lamentablemente no hemos podido, bueno, usar Excel, pero ni Infostat, pero bueno, ya lo vamos a hacer. Entonces voy acumulando, ¿sí? Hice una fórmula, apliqué una fórmula que va sumando, sumando, sumando a la anterior. Y al final del mes voy a tener la cantidad total de infectados, ¿sí? Entonces es lo mismo sumar por día los que se infectan, 11 más 11 más 9 más 14, 1356, a llevar una cuenta todos los días e ir acumulando el último. El último de los días acá acumulados tiene que ser igual al último del total. Bien. La frecuencia acumulada en realidad no es una fórmula, ¿sí? La frecuencia acumulada lo que hace es tomar la frecuencia, ¿sí? La primera frecuencia, y le va sumando la otra frecuencia, la primera que aparece con la segunda que aparece. Y esta nueva le va sumando la tercera que aparece. Y a esta que te da este resultado, ¿sí? Igual, ¿sí? Le va sumando la otra que aparece. Entonces no es que hay una fórmula, es ir sumando una tras otra, ir sumando uno tras otro, es ir contando. Bueno, imagínate que estás en una fiesta, ¿sí? Y en la fiesta vos decís, bueno, llegó 1, después llega 2, después llega 3, después yo puedo ir contando 1, 2, después llegan 3, ¿sí? Llegó 1, llegó otro, después llegan 3. Llegó 1 a la fiesta, llegó otro, después llegan 3 juntos, después llegan 2, después llegan otros 2. Entonces yo puedo decir, bueno, ¿cuántos llegaron? Bueno, 1 más 1 más 3 más 2 más 2 me da 5, 6, 9 personas en la fiesta. La otra manera de contar, esta sería la frecuencia común.
Y la otra manera de contar es acumulando. Bueno, ya llegó uno, dale. Uy, llegó otro más, 2. Ay, mira, llegaron 3. Bárbaro, son 5. Entonces, la otra manera es la de ir acumulando. Un invitado más otro invitado son 2, más 3 invitados son 5, más 2 invitados son 7, perdón, más 2 invitados son 9. Los dos hicimos lo mismo. Vos los contaste de a uno, yo los fui acumulando a medida que llegaba. ¿Quieren la fórmula? Yo les muestro. Acá está. Miren esta parte de acá. Acá. ¿Ven? ¿La ven en negrita? Yo se las voy a volver a escribir. Lo que hago es, bueno, acá voy a borrar. Miren, se las voy a volver a escribir. La borro. ¿Sí? Y lo que hago es poner la primera. Bueno, 1. Y después le voy a ir sumando todo lo que va apareciendo. Entonces, pongo igual, paréntesis. No, igual. Igual, no, acá está. Igual, paréntesis. Esta que está acá arriba, la que tengo siempre arriba, más, cuando me aparezca el más, perdón, esta que está acá arriba, no puedo encontrar el más, esta que está acá arriba, igual, paréntesis, esta que está acá arriba, más, ¿dónde estás más? Acá estás más, ahí está, más lo nuevo que apareció, esto que está acá, ese 0, ¿sí? Y cierro paréntesis, enter. Y si la voy bajando, la agarro de acá, fíjense que me sumó 1 más 0, 1. Miren acá. Lo que está en la celda D3, más lo que está en la celda C4, es lo que me sumó. ¿Sí? Enter y lo suma. Y cuando uno lo va arrastrando, se va corriendo automáticamente hasta el final. ¿Mm? El último de los acumulados es ¿cuánto tenemos hasta ahora? Bueno, tenemos todos estos. Siempre es el total. Bien, vamos a calcular las frecuencias relativas y las porcentuales. Bueno, las frecuencias relativas, para eso sí tenemos una fórmula. Las frecuencias relativas. Lo que hace es justamente poner en relación cada valor de la variable en relación al total de casos. Entendido siempre como un todo. Cada vez que multiplicamos por 1, no lo ponemos, porque multiplicamos por 1, es lo mismo. Entonces, por ejemplo, ¿sí? Yo tengo la frecuencia relativa de, vamos a calcular el día acá. A ver, el cumpleaños de Lucía, de mi hija, el 30. El día que se declaró la cuarentena. Ese día aparecieron 30 nuevos casos. 30 nuevos casos sobre el total de 1000, ¿cuánto era? Oh, acá abajo. 1356. Bien, hagan esa cuenta y me la dicen por el chat. Preguntan si en el parcial no tienen Excel. No. Ahora, en el parcial, si les piden una frecuencia relativa, tienen que hacer esto a mano. ¿Sí? No les van a pedir Excel. El que quiera manejar Excel y lo pueda manejar, que lo haga, que, no sé, porque todavía no está pensado el parcial, chicos. Así que bueno, díganme cuánto es el resultado. Sé que alguno ya lo sacó. 0, 0,02. 30 dividido 1352. ¿Sí? 0, no. 1356. Da esto. Si yo escribiese acá, 0,02. ¿Cómo se interpreta esto? Se interpreta una relación, siempre fíjense, cada vez que uno pone acá un signo de división, está diciendo una relación entre la cantidad de casos que ocurrieron ese día 20 de marzo en relación al total. ¿Sí? En relación al total son 0,02. Es una, de vuelta, es una relación. ¿Mm?
Entonces, lo que es relación pone en juego dos lugares, vincula dos aspectos. Pero las frecuencias relativas las vincula siempre con el todo, con el total de casos. Bueno, 0,02. Vamos a calcular las frecuencias relativas de todos. Bueno, vamos a hacerla en Excel. Y lo que ustedes tienen que entender es esto. Entonces es igual, porque todas las fórmulas en Excel aparecen igual paréntesis, así empieza. Lo que es la frecuencia dividido el total. Pongo acá la frecuencia, pongo dividido y tengo acá el total de casos. Muy bien. Cierro paréntesis, pero sin antes tener que hacer algo. Cuando uno trabaja con el Excel, si yo ahora cierro el paréntesis y empiezo a bajar, se me van a correr todas las celdas. Ese 1356 necesito que quede fijo, ¿sí? Entonces lo que hago es pararme en el medio, ven cómo estoy parando, y aprieto F4. Uy, no lo veo acá. 1, 2, 3. F4. ¿Ven que cambió? Entonces, lo que hago ahora es cerrar el paréntesis y pongo Enter. Ahora lo vamos a volver a hacer, no se preocupen. Entonces, de esta manera consigné la fórmula, donde es la cantidad de casos, la celda D con 3, dividido el total, acá, dividido el total de 1356, esta celda. Entonces, ¿por qué a ese valor de 1356 le puse F4 en el medio? Para que me quede fijo esa celda, porque si no, lo que te hace Excel es que cada vez que vos corres, va corriendo toda la celda. Y yo no quiero que corra las celdas, quiero que me quede solo clavado ahí en 1356. Bien, sumamos acá. ¿Sí? Eso no sé qué. Bien, entonces tenemos, vamos a chequear, acá el 20 de marzo, fíjense, la máquina lo hace perfecto porque trabaja con muchos decimales. Nosotros teníamos 0,022, acá aparece 0,17. Bueno, lo importante es que la suma, esto está hecho con la computadora, esperen que tengo, no, hay algo que está mal acá, miren. Esta celda no es la de la acumulada, tiene que ser la de la frecuencia común, ¿sí? ¿La ven? Esta celda que yo puse acá tiene que ser esta, está en azul, ¿la ven? Es la cantidad de casos, yo puse la cantidad de casos acumulados, no es la cantidad de casos acumulados, es la cantidad de casos. Entonces, la cantidad de casos dividido el total. Ahora vamos bien. Volvemos a, ahora que bajé la fórmula, ahora la vuelvo a bajar, y ahí está. Bien, ahora sí, chequeamos, por eso me di cuenta, menos mal. El 0, vamos al 20 de marzo, acá, y ahí sí, 0,022, correcto. La máquina, recuerden, es una cuestión de decimales, 0,22 me dice la máquina, que acá le ponga un 2. ¿Sí? Bueno, la máquina es exacta, trabaja con muchos decimales, nosotros hacemos lo que podemos con nuestras calculadoras. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es sumar acá toda esta columna a ver si realmente nos da 1. Bueno, aprieto, esto me lo voy a llevar para acá, aprieto acá, voy a la solapa fórmulas, en la solapa fórmulas voy a hacer autosuma y la máquina misma me va a marcar ya los números, la máquina reconoce números y yo le pongo Enter y me da 1. ¿Sí? Tal cual como tiene que dar, es un entero. Entonces, esta suma de frecuencias relativas siempre nos va a dar 1. Recordamos la fórmula, lo que hice fue agarrar la frecuencia dividido el total. En Excel le puse acá en el medio F4 para que me quede clavada en este valor de 1356. Bien, vamos a calcular las frecuencias porcentuales. Las frecuencias porcentuales es esto mismo, pero por 100.
Entonces, es esto mismo, pero por 100 le corro la coma, 1, 2 lugares, y me queda 2,22. O sea, es esto mismo, pero por 100. Bien. ¿Y cuánto da? 0. ¿Cuánto da? 2,2, ¿no? 2,2 con algo, ¿no es cierto? Y esto sí es por ciento. Vamos a hacerlo en la máquina. Esa es la fórmula, vamos a hacerlo en la máquina. Empezamos siempre igual. Igual, paréntesis. Bueno, la frecuencia, ahora sí me voy a la casilla correcta, acá. La frecuencia de cada caso dividido, ¿sí? Barra de fracción, dividido el total. El total es 1356. Pero yo quiero fijar esa casilla porque eso no va a cambiar. Me paro en el medio y pongo F4. Cuando pongo F4, ahí sí, cierro paréntesis y Enter. Algo hice mal. Ah, puse igual, ay Dios. Bien, acá, cierro paréntesis. Ahí está. Bien, escrita la fórmula, pongo Enter y aparece, me faltó por 100, ¿no es cierto? Por, busco el por, no veo nada. Por, hasta que lo cuente se termina la clase. Por 100, ahí está. Ahora le pongo el Enter. Algo me quedó mal, ¿no? Vamos a borrarla, no veo bien desde acá, pero les pido disculpas, voy a borrarla de nuevo, ¿sí? Vamos a hacerla. Igual, paréntesis. Perdón. ¿Sí? Igual, vamos de vuelta, igual, paréntesis. ¿Sí? Tenemos la frecuencia común dividido el total de casos, si quieren ponemos, como ya no vamos a hacer otro ejercicio, 1356, es lo mismo, ¿sí? La cantidad de casos dividido el total por, Dios, ¿dónde estaba? Por, no, por, no me hagas esto, por 100. Y ahí cierro paréntesis. ¿Estamos? Bien, nos da 0,074%. Si yo los voy calculando para todas las casillas, me da ese valor para cada caso. Vamos al 20 de marzo, que era nuestro caso guía. Tenemos 30 casos que acumulaban hasta ese día un total de 158, que tenía una frecuencia relativa de 0,022 y que representa el 2,21%. Entonces, vamos a sumarlo, me paro en la casilla última de suma, voy acá, esto lo voy a correr, voy acá a la solapa de fórmulas, y fíjense que en la solapa de fórmulas aparece esta opción autosuma. La máquina misma reconoce toda la columna para sumar, le pongo Enter y aparece el 100%. Entonces, hemos hecho bien la fórmula y tenemos el total de casos, la acumulada, las relativas y la porcentaje. Miren, ¿sí? Tenemos la frecuencia porcentual es la misma que la relativa, pero por 100. La frecuencia relativa, acá tenemos que poner que es, entonces, la porcentual. ¿Sí? Entonces, es la misma, la porcentual y la relativa son equivalentes. Una por 100, la otra por 1. Entonces, o me planto acá o la multiplico por 100. Bien, volvemos. Estamos con la ejercitación. Nos queda solamente hacer el gráfico del coronavirus, ¿sí? Vamos, nos piden un gráfico de la curva de contagios nada más, no la acumulada. Entonces vamos a hacer la gráfica de las cantidades de casos que se han contagiado. Bien, la variable vamos a pensarla acá. Miren la variable. Son los días, es una variable de tiempo, es una variable continua, cuantitativa continua.
para esta variable de los días, después tiene la cantidad de casos de coronavirus contagiados. Entonces, los días de contagio, en que se registra el contagio, esa es la variable, es una variable de tiempo. Entonces, lo que vamos a hacer es graficar. Para graficar, entonces tengo que pensar, la variable es esta que es tiempo, y como es una variable continua, la tengo que graficar con histograma o polígono. No voy a elegir una torta, no voy a elegir en rigor una barra. En rigor correspondería una variable de histograma o de polígono. Lo que vamos a hacer para poder graficar es marcar, fíjense, para graficar yo voy a marcar con el cursor lo que quiero graficar, sin el total. Yo tomo acá, desde la variable y sus valores, todo hasta el final, sin el total. Y una vez que lo marqué, voy a esta solapa que dice insertar. ¿La ven acá? Arriba, insertar, arriba a la izquierda. Y miren, aparecen todas las opciones de gráficos. Vamos a elegir una, por ejemplo, de líneas. ¿Por qué? Porque las de línea en el Excel son las continuas. Entonces, podemos elegir cualquiera de estas. Vamos a elegir esta. Y fíjense cómo nos quedó nuestra gráfica. Da cuenta de la continuidad. Fíjense, este F nos aparece así, porque acá dice F. Si yo pongo acá, ¿sí? Miren, pongo cantidad de casos con coronavirus, me aparece. Entonces, esto lo puedo borrar, no sé para nada. Ya tenemos nuestro hermoso gráfico. Si yo lo tuviese que presentar a una revista científica, bueno, lo acomodaría más, le agregaría acá el valor de la variable, acá que son cantidades, etc. Pero ya no tienen la curva, como gráficamente, fíjense el impacto de una gráfica, se ve cómo va creciendo la cantidad de casos de gente que se va contagiando. Cada día va apareciendo más. Sí, vamos a unas dudas. Preguntan por qué es variable cuantitativa continua. ¿Por qué es continua? No, pero en este caso la variable siempre vas a contar cantidad de casos, ¿sí? Vos fíjate que la variable, a ver, voy a pasar al pizarrón, ¿sí? Miren, a ver la variable. Vos cuando tenés una variable, ¿sí? Y tenés sus valores, ¿sí? Por ejemplo, día 1, día 2, día 3, ¿sí? Y después tenés la cantidad de gente que está mojado, por eso lo vuelvo. Tenés la variable, ¿sí? La variable con sus valores, ¿sí? El día 1, el día 3, ¿no? Era en realidad el primero, el día 3, el día 4, el día 5. Y acá lo que tenés son la cantidad de casos. Los valores de la variable pueden ser estos valores de la variable, pueden ser quali, pueden ser quanti, ya sean discretos o continuos. Lo que es la cantidad de casos siempre es un número entero. Pero no me tengo que equivocar entre, por ejemplo, acá había 1, 0, no me acuerdo el otro. Supónganse, no sé, 3, no me acuerdo el día 4, el día 5 cuántos aparecían. Pero entonces, esto como es cantidad de gente que se enfermó, sí son números enteros. Pero recuerden, la variable puede ser continua, ¿sí? De hecho, los puntajes de un test son continuos. Las edades son continuas. Los tiempos son continuos. Las tallas, los pesos. Entonces, todo lo que es continuo o no continuo tiene que ver con esto. No me tengo que confundir con la cantidad. Distinto es también si pongo una frecuencia porcentual o una frecuencia relativa. Ahí sí hay cosas con coma, ¿sí? Hay, qué sé yo, el 0, dijimos el 0,07
y acá era 0,0007, una cosa así, ¿no? Entonces, estas frecuencias sí admiten coma, porque es entendido a toda la gente que se infectó como un todo en 100, como un todo en 1. Pero recuerde, esas sí pueden ser continuas, pero acá la variable es continua, no me tengo que equivocar. El valor del tiempo es continuo, la gente siempre es discreta, ¿de acuerdo? Aunque me aparezca día 1, día 2, día 3, se supone que son tiempos que yo voy contando, son por horas que voy contando, ¿sí? Y de hecho no se cuentan de las 0 a las 2 a las 24, tiene otro horario para contar. Bueno, volvemos acá al ejercicio, al Excel. Bueno, si vayan escribiendo las dudas siempre. Acá entonces tenemos nuestra gráfica que va mostrando cómo va aumentando la cantidad de casos que se infectan. Miren, si yo quisiera, por ejemplo, hacer otra gráfica de los acumulados, por ejemplo, comparados con los que se infectan por ejemplo, los acumulados, ¿sí? Van a tener que marcar esta celda. Pero bueno, nos pedían esta, acá está. ¿Sí? Yo acá tengo... Miren, en esta gráfica que yo hice, de este mismo Excel, es esta misma, que aparecen la cantidad de sujetos infectados, y en esta, bueno, es la misma, ¿no? Aparecen, esta que de atrás quiero agarrar, esto. Miren, en esta gráfica yo les puse acá, en rojo están los que se van acumulando, la cantidad de gente que empieza a enfermarse. ¿Se acuerdan eso que se dice achatar la curva, no achatar? Bueno, porque empieza a elevarse y empieza a tener mucha gente infectada. No solo los que, como acá, la línea azul, los que se van infectando día a día. Los que se van infectando día a día se van acumulando, como es la línea roja, a los que ya venían. ¿Y cuál es el problema? Que colapsa el sistema de salud y por lo tanto estas personas no tienen una buena posibilidad de ser atendidas. Entonces, también el acumulado es un tipo de frecuencia que nos da mucha información. Bueno, ¿dudas de este ejercicio? Si no, pasamos a los últimos dos. Escriban y yo ya borré la pizarra. ¿Cómo es? Juan. Está mal escrito acá, creo que es Juan, ¿no? Claro, está acá, sí. Bien. Si no tienen dudas, a ver, dudas. ¿Estamos con eso? No, los trabajos prácticos no están para rehacer. No. El objetivo del trabajo práctico, ustedes se enfrenten a la dificultad de poder decir, ay, ¿cómo hago esto? ¿Por dónde empiezo? ¿Sí? Entonces, poder calmarse y pensar, bueno, el concepto, ir a la fórmula, etcétera, la interpretación. Los trabajos prácticos no se rehacen, ¿sí? La idea del trabajo práctico es darse cuenta, justamente el trabajo práctico fue un éxito porque te acabas de dar cuenta que te equivocaste. Así que está buenísimo. O que lo hiciste bien, entonces está buenísimo. Ese es el objetivo del trabajo práctico. Para evaluación ya van a tener parcial, ¿sí? Entonces, esta es la idea del trabajo práctico. Bueno, vamos entonces, si no tienen otras dudas, vamos al ejercicio 4 y al 5, ¿sí? Dice, vamos a leer el 4. En Wuhan, China, que es donde empezó este tema del coronavirus, se registraron desde, y empiecen a ver esto, el 1 de enero al 30 de marzo, 48.000 casos. La población de Wuhan es de 11.800.000, con razón los chinos son un montón. Son más de 1.300 millones, claro, una población con 11.800.000. En La Plata somos 800.000 nada más. Bien, habitantes aproximadamente. ¿Cuál es la tasa de incidencia cada 100.000 habitantes de coronavirus en Wuhan desde el 1 de enero hasta el 30? Bien, vamos a la pizarra. Tasa. La tasa. La tasa
tasa de vuelta es una relación, ¿sí? Una relación siempre entre dos partes. ¿Cuáles son esas dos partes? En este caso, entre los que se infectaron dentro de todos los que se podrían haber infectado. ¿Cuáles son todos los que se podrían haber infectado? La población total. Entonces, los que se infectaron en relación a todos los que se podrían haber infectado de la población, es una relación muy interesante, sobre todo para, ya les digo, para el sistema de salud, para ver cómo viene esto, cómo continúa, etc. Entonces, las tasas son siempre indicadores que se usan mucho en epidemiología, en el área de salud. La tasa de crecimiento de un país. Por ejemplo, Europa tiene una tasa de crecimiento negativa o baja en algunos lugares. Quiere decir que la población no está creciendo. Entonces va envejeciéndose y no hay nuevos nacimientos. ¿Sí? ¿Por qué ocurre eso? Bueno, la historia, la psicología, la sociología, la estadística te muestra qué es lo que está ocurriendo. Que la gente no quiere tener hijos. Entonces, y que a su vez viven cada vez más años. Entonces te lo muestran. Ustedes tienen ahí las gráficas piramidales de las poblaciones en el práctico 1, donde se ve claramente cómo va creciendo la población. Entonces, las tasas son relaciones entre dos cosas que, como siempre, me van a decir algo. Vamos a ver cómo se hacen las tasas. Las tasas pueden ser, en particular, de prevalencia o de incidencia. Hay tasas de lo que quieran, ¿sí? Porque hay relaciones de lo que quieran. Ustedes pueden poner en relación cualquier cosa que les interese saber. ¿Cuánto hay de esto en relación a todo? ¿Cuánto hay de los nacimientos en relación a los nacimientos que estuvieron? ¿Cuántos mueren en relación a los que nacen? Se imaginen si mueren más de los que nacen, la población se extermina en poco tiempo. ¿Sí? Entonces, todo puedes hacer la relación de dos cosas de lo que te interese. Puedes hacer tasas de lo que te guste. Hay dos tasas fundamentales, que una se llama prevalencia, otra incidencia. ¿Sí? ¿Qué tienen las tasas en particular? Las tasas tienen en particular, no solo que ponen en relación, ¿sí? Entonces ponen en relación dos aspectos de una misma realidad. ¿Sí? Por ejemplo, estás estudiando ¿cómo se llaman las enfermedades? Bueno, ¿cuántos se enfermaron en relación a todos los que se enfermaron? ¿Cuántos se murieron de los que se enfermaron? ¿Cuántos se sanaron de los que se enfermaron? ¿Sí? Entonces, vos podés poner en relación dos aspectos. Influye siempre una variable de tiempo. Eso que querés saber se hace en un determinado momento. O bien ahora, o bien durante 3 meses. Yo puedo decir, bueno, hoy, ¿cuántos enfermos hay de coronavirus en la Argentina? Sobre los 40 millones que somos. Lo cuento hoy. Y después digo, bueno, y durante el próximo tiempo, ¿cuántos hay? En los próximos 2 semanas, ¿cuántos aparecen? Entonces, la variable del tiempo indica que vos vas a contar algo en un periodo de tiempo, ¿sí? Entonces hay un periodo de tiempo que tiene que ver con eso que vas a contar. Porque uno no anda contando todos los días, ¿sí? Bien, la razón y tasa ahora lo vemos en un ratito, la diferencia. Buena pregunta. Bien, entonces hay un periodo de tiempo. Y lo que hace es por una cierta cantidad de habitantes o de sujetos. Por ejemplo, te lo preguntan cada, no sé, cada 1000 habitantes, cada 100, cada 1000, cada 10.000, cada 100.000. ¿De qué depende eso? De lo que vos quieras saber, ¿sí? Cantidad de habitantes, de lo que vos quieras saber. Por ejemplo, en nuestro país no somos tantos como en China, entonces por ahí a nosotros nos conviene saber cada 1000 habitantes, cada, no sé, 10.000 habitantes. En China por ahí les gusta saber cada 100.000 o cada 1.000.000, porque son muchos millones de habitantes. Entonces, vos lo que querés saber, por ejemplo, cuántos se enfermaron en un periodo de tiempo, en una cantidad de sujetos. Eso es los 3 elementos que intervienen en la tasa, ¿sí? ¿Cuántos les pasó lo que querés saber en relación a todos los que les podría haber pasado durante un periodo de tiempo para una cantidad determinada de personas? Cada 100 personas, cada 10.000 personas. ¿Quién lo determina eso? El investigador. Por eso se te da en el ejercicio, se te pone. Y es arbitrario en el sentido de que es algo que me interesa a mí saber. Bueno, ¿cuántos se enfermaron? Cada 10.000 personas. Yo tengo 10.000 personas hoy. ¿Cuántos se enfermaron?
Y si esas 10.000 personas las tengo a lo largo de 3 meses, ¿cuántos nuevos casos aparecieron? Bueno, la prevalencia lo que te da es la tasa de justamente la ocurrencia de un evento. ¿Cuántos enfermos hay en relación a todos? Y siempre pone en relación la prevalencia, la cantidad de casos de ese suceso, dividido el total, cualquier cosa escribir, total de casos. Total de casos que le pasó el evento, ¿sí? O total de casos que pueda pasar. Por ejemplo, ¿cuántos se enfermaron de toda la Argentina? ¿Cuántos egresaron de todos los estudiantes que estudian psicología? Siempre, ¿cuánto les pasó eso que querés saber? De todos. Y lo que hace la incidencia, ¿sí? La voy a poner acá, la incidencia lo que hace es medir los nuevos casos. Entonces, la incidencia toma los nuevos casos sobre los casos posibles. ¿Sí? Los casos posibles o los casos totales, etc. Entonces, la incidencia toma lo nuevo. Bueno, ya sé cuántos hay. Hay, no sé, 1.356 infectados. Bueno, voy a contar ahora, cada 100.000 personas, en la próxima semana, cuántos nuevos casos aparecen. Porque eso me da la velocidad de la enfermedad, por ejemplo. Si la velocidad de crecimiento. La incidencia lo que aporta es la velocidad con que un fenómeno se produce. Este fenómeno que estás midiendo, por ejemplo, los nacimientos de las personas, el crecimiento de la población, la muerte por coronavirus, los contagiados. Bueno, esto que te está contando la prevalencia hoy, cuánto hay, la incidencia te dice en un periodo de tiempo cuántos nuevos casos aparecen. Entonces, con esto vamos a ir al ejercicio, vamos a volver a leerlo y volvemos acá. Bien, vamos a leer el ejercicio. Vayan leyéndolo. Y habla de 48.000. Yo voy a ir anotando las... ¿sí? Dice 48.000 casos. Bien. Entonces, vamos al caso. Decía que hay 48.000 habitantes infectados, ¿sí? Infectados. O contagiados, no sé cómo quieran ponerlo. En un periodo de 3 meses. Sobre una población total de la población de 11.800.000 habitantes. Entonces, esto es la población total de Wuhan. ¿Cuál sería la tasa, en este caso, de incidencia en esos 3 meses? Uno diría, bueno, los nuevos casos en esos 3 meses, porque recuerden que en Wuhan empezaron ya en noviembre, ¿no? Con los casos, en septiembre dicen que los primeros casos del año pasado. Entonces tenemos 48.000 nuevos casos en esos 3 meses, sobre un total de 1.800.000 personas que podrían haberse infectado, y esto me pide, ¿sí?, que en vez de ser por 1, esta razón lo haga por 100.000 habitantes. Entonces les pido que hagan esta cuenta y vamos a estudiarla. Entonces es la cantidad de infectados dividido el total de casos, la cantidad de nuevos dividido el total de casos por 100.000 habitantes. O sea, lo que vamos a ver es cada 100.000 habitantes qué es lo que pasa. ¿Sí? Entonces la tasa de incidencia de nuevos casos sería, díganme ustedes, este se le va, 5 se va acá, les da 400 y algo, ¿no? Traten de hacer la cuenta. Así, bien. Entonces,
Esto lo podemos redondear a 8, creo que es. Bien. Porque sigue 7, 7, 9. A 8. Bien, entonces, ¿qué dice la tasa? Fíjense que es una tasa muy alta. Que cada 100.000 habitantes, ¿sí? La tasa de crecimiento es de 406. Cada 100.000 habitantes me va a pasar que voy a encontrar 406, 407 casos nuevos durante 3 meses. Eso es lo que tengo que esperar, dice. Que en 3 meses, cada 100.000 habitantes, cada grupo de 100.000 habitantes, aparecieron más de 400 casos. Entonces tiene una tasa de crecimiento muy alta, ¿sí? Muy alta. Piensen que en 3 meses ellos tienen más de 11 millones. O sea, ¿cuántos de 100.000 hay? Hay un montón. Entonces, tiene una tasa de crecimiento de la enfermedad alta. Eso es este tipo de índice que se llama tasa. Me dice la relación entre dos cosas, entre los casos nuevos y el total de la población. Y dice que cada 100.000 habitantes me pasa que encuentro 407, 406 casos nuevos. ¿Vamos al otro ejercicio? Ahí está. Bien, vamos al ejercicio 5. ¿Sí? Vamos al último de esta serie. Y mientras ustedes lo leen, yo voy a borrar el pizarrón. Bien, dice, otra tasa. Sobre el total de infectados de esos 48.000, hubo en ese mismo periodo 3.100 muertes. Entonces me pide la tasa de mortalidad, de letalidad. Es decir, la cantidad, fíjense que ahí les da la respuesta total de fallecidos dividido el total de enfermos durante ese periodo. Y lo piden cada 100 habitantes, cada 100 personas, ¿sí? Cada 100 personas que se enferman. Entonces, vamos, tenemos 3.100 fallecidos. Y tenemos esos 48.000 casos de infectados. Entonces piden la relación cada 100 habitantes. Esta es la tasa, ¿sí?, de letalidad, le llaman. Es decir, el virus, entre todos los infectados, entre todos, fíjense que abajo siempre es entre todos, entre toda la población, entre todos los infectados, entre todos. La tasa de fecundidad se mide entre todas las mujeres que podrían tener hijos. Entre todas las mujeres que podrían tener hijos, ¿cuántas tuvieron hijos? Siempre es abajo, la tasa es entre todos. Ustedes me preguntaban la diferencia entre razón y tasa. Una de esas diferencias es que la tasa abajo tiene el total de casos. El total de casos. Y parte del total de casos fueron los que están arriba. Del total de la población, ¿cuántos se infectó? O sea, esos que estaban arriba, esos 48.000, forman parte del 1.800.000. Estos 3.100 formaban parte de estos 48.000. Entonces, en la tasa, la parte de abajo es el todos y la parte de arriba es una porción de ese todos. En la razón, no, la cantidad de casos de A y la cantidad de casos de B, nada tienen que ver, ¿sí? A es distinto de B, totalmente. En cambio acá A, y si esto es B, A es parte de B. ¿Sí? Entonces, la razón es esa. Segundo, la razón generalmente es esto y nada más, no incluye ningún periodo de tiempo, ¿sí? Y siempre es para variables de tipo nominal, cualitativo. Entonces, la razón, la parte de arriba forma parte de lo que está, de esto que está acá. ¿Cuánto les da esa cuenta? O sea que la tasa de letalidad da 6,45. ¿Cómo se interpreta? Cada 100 habitantes, ¿sí? Cada 100 habitantes
que están infectados mueren entre 6 o 7. Esa es la tasa de letalidad. De todos los infectados, si agarro grupos de 100, agarro todos los infectados y los hago en grupitos de 100, encuentro que fallecieron entre 6 y 7. Lo cual es, se imaginan, de cada 100 que mueran 6 o 7 es un montón. ¿Sí? Por eso este virus es tan terrible. Tan terrible. Son números que aterran. Y por eso estamos cuidándonos todos. Bien. Espero un ratito para más dudas y si no cerramos nuestro encuentro.